La Biblia nos muestra de principio a fin que el Señor quiere encontrarse con sus hijos continuamente y que los varones de la Escritura se encontraron con Dios también continuamente. Si esto es así, ¿por qué pareciera ser que los cristianos de hoy en día les queda tan difícil tener un encuentro personal con Dios en el momento de comunión para recibir de Él bendiciones y revelación? Incluso difícilmente le cuentan sus cosas con profundidad y con sinceridad. En resumidas cuentas, estamos en un tiempo, podríamos llamarlo, de desconexión con Dios, a pesar de tanta predicación, a pesar de tanta palabra como ha salido por el mundo, a pesar de tanta enseñanza de parte de los pastores, porque pareciera que cada pastor tiene un método particular. No me voy a sumar a eso, voy solamente a mostrar lo que está en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios sobre encontrándome con Dios, que es el título del tema de hoy. Vamos a orar. Padre, con esta palabra que vamos a ver hoy, Señor, pedimos también el poder de tu Espíritu, que no sea solo la palabra, Señor, sino que ésta penetre hasta nosotros, hasta lo más profundo, Señor, y nos deje la huella, pero también la necesidad, el hambre de buscar de ti, de encontrarnos contigo y de hablar contigo, Señor. Es una relación viva la que tú quieres, es una relación de dos personas y es un diálogo. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, quita todas esas barreras y dificultades que nos pone el enemigo, que nos pone nuestra propia mente, nuestra educación racional del siglo XXI, Señor, y los miedos que podamos tener también a esto. Conviértenos en oidores dóciles y humildes para ti, entendidos y sabios, Señor, que podamos comprender tu palabra escrita, pero también la palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije antes, no voy a esbozar un método, pero sí unos puntos que es necesario tener claros. Alguien comentará que eso finalmente es un método. Bueno, cada cual lo puede interpretar como quiera. Son 6 puntos a tener en cuenta. El primero es que es necesario buscar a Dios con ansia. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no tienes hambre y sed de Dios, no vas a estar buscando la presencia de Dios, que a veces no se manifiesta en la primera intervención. El Señor se hace desear en ocasiones, se hace esperar para probar nuestra paciencia, nuestra mansedumbre, y si somos de esos que queremos la vida acelerada y light, ligera, entonces vamos a dejar rápidamente de lado nuestra conversación con Dios. Deuteronomio 4:29 dice: pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. La palabra aclara cualquier duda y confirma cualquier comentario con respecto al deseo, el anhelo de buscar de Dios. Igual cosa dice el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos 2 versículos lo que nos muestran es que el Señor está siempre esperando y pendiente de aquellos corazones anhelantes, sedientos, buscadores. A ellos atiende de manera particular y especial. A los que abandonan a las primeras de cambio, de pronto no los tiene en cuenta, por lo menos en la comunión. No es que deje de bendecirlos, no es que los condene, pero este creyente se pierde una infinidad de regalos de parte de Dios y de sus bendiciones.
Es necesario buscarlo con ansia, decíamos para estos dos versículos. Y si no se tiene esa ansia, ese hambre, ese anhelo, entonces se puede pedir su ayuda con confianza. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por si el versículo no estuviera suficientemente claro en la Reina Valera del 60, la palabra de Dios para todos lo dice de esta manera que no tiene discusión. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Para cualquier necesidad, el Señor está siempre con el corazón pendiente de sus hijos que le claman. Es un trono de generosidad, es un trono de compasión y de bondad. Señor, mira, Padre, tengo dificultades para buscarte. Señor, me da pereza. Señor, me pierdo en los primeros 2 o 3 minutos. Ya no continúo, Señor, empiezo a pensar en otras cosas. Pero estoy convencido que necesito, Señor, encontrarte. Ayúdame con tu gracia. Ayúdame con tus regalos y bendiciones para que yo encuentre el poder y el valor para buscar de ti. Primer punto, repito, entonces es necesario buscarlo con ansia, y si es el caso que esto no ocurre, entonces pedirle a Dios que nos ayude a buscarlo con esa necesidad. Un segundo punto que es necesario es entender que es un encuentro en el Espíritu, no es una charla entre dos personas de carne y de hueso. Por eso tiene algunas cosas que lo diferencian. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Hablar con Él es parte de la adoración. Hemos visto eso muchas veces, vamos a ver un poco más adelante también. Todo acercamiento a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad, es decir, en verdad con total sinceridad, transparencia, sin mentiras, engaños ni disimulos, sin hipocresía. Y en espíritu, porque no es en la carne. En la carne están mis emociones, mis pensamientos, mi intelectualidad. Nada de eso me sirve para acercarme a Dios. Tiene que ser hecho en el Espíritu. Por eso la mejor forma de acercarse a Dios siempre es primero haber leído la palabra de Dios o haber alabado el nombre de Dios, y entonces sí proceder cuando el espíritu del hombre ya está en el Espíritu del Señor, a buscar abrir el corazón para Dios. Quiere decir que hay que despojarse de la carne. Yo creo que muchos intentan acercarse con emociones, con mucho anhelo de oír la voz de Dios, con mucha necesidad de una respuesta concreta, pero esos no son la mayoría de las veces anhelos del espíritu, sino más bien emociones de la carne, y por eso no logran nada. Romanos 8:8 dice: además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Clarísimo. Dios solo se deja encontrar, Él permite que se le acerque uno cuando uno está en el Espíritu. En la carne hay pecado, en la carne hay imperfección, y nada que sea de la carne se puede acercar a Dios. Un tercer punto: por consiguiente, para alejarse de la carne es necesario llenarse de humildad. Quiere decir que hay que despojarse del orgullo. Salmo 138:6. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Mi actitud para buscar a Dios debe ser la del necesitado, no es la del curioso, ni la del intelectual que quiere aumentar sus conocimientos,
ni del que quiere hacer preguntas capciosas, sino esa criatura que sabe que cuando se acerca a Dios obtiene de Él toda la fuerza, el alimento, todo lo que necesita para continuar en su viaje espiritual. No solo de humildad hay que llenarse, sino también de confianza. Otra vez, vamos a mirar Hebreos 4:16. Ahora la primera parte dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Acerquémonos con confianza, no con miedo, no con ansiedad. Todas esas son emociones de la carne. Es con la confianza de ser hijos de Dios como se acerca un hijo biológico a su padre para pedirle ayuda en cualquier aspecto de su estudio, de sus amistades, de sus amores. Papá, ¿tú qué opinas de esto? Es así como debe ser el creyente, humilde como un niño pequeño y con la confianza también de un niño pequeño. Un cuarto punto, ya cuando he entrado, porque he tenido la suficiente humildad y confianza, porque he entendido que es un encuentro espiritual, en el espíritu, no en la carne, porque tengo ansias de encontrarlo, entonces le llevo mis cargas. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Si bien es cierto que este versículo se refiere a varios aspectos, uno de ellos, el primordial, es cuando estamos cansados de la vida pecaminosa que hemos llevado y queremos encontrar un Salvador. Pero igual se aplica a la vida del creyente cuando está agobiado de cargas, y de la misma forma se puede aplicar en este caso a la oración. Cuando yo entiendo que en la oración le traigo a Él todas mis cosas, abro mi corazón y le entrego mis cargas, mis pesos, mis angustias. Y entonces me rindo por completo. Mateo 11:29-30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Podemos hacer una pregunta aquí un poco retórica. ¿Qué sentido tiene que yo esté buscando la voz de Dios si no me voy a rendir a Él? Si no lo voy a obedecer. Pues ninguno. Por tanto, el Señor lo sabe. Mientras yo no esté rendido, mientras mi corazón no haya dicho: Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor, entonces vengo a ti, para que tú veas todo dentro de mí y me digas qué hay que hacer. Cuando llego a ese punto ya me queda muy fácil lo que la Biblia llama derramar mi corazón. Primera de Samuel 1:15. ¿Recuerdan ustedes que Ana estaba pidiendo un hijo porque era estéril? Y el Señor le concede a Samuel, después de una oración de clamor y de gemido. Pero era tanta la entrega que Ana tenía en esa oración a Dios, que el sacerdote vino a reprenderla, porque Ana parecía borracha. Por eso dice en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Esta es una figura muy hermosa, bíblicamente muy hermosa. Es la de aquel acongojado, aquel necesitado, que tiene su corazón como una olla llena de cosas, que ya no soporta más ese peso.
y lo que quiere hacer es vertir todo el peso para sentirse ligero. Voltea la olla y la desocupa. No es muy romántico desde el punto de vista de Dios que le boten a Él toda la basura, pero es lo que Él pide de nosotros, que cuando vayamos a Él lo reconozcamos como el proveedor de todas las cosas, que seamos totalmente sinceros con cada una de nuestras necesidades y que por eso podamos decirle: Señor, aquí estoy, no doy más, no puedo más, Señor. Hay dolor, hay tribulación, Señor, hay agobio, hay soledad, hay carga, hay miedo, Señor. Eso es lo que te vengo a traer. Perdóname por todas estas cosas que traigo, pero tu palabra nos muestra continuamente que tú estás en corazón dispuesto siempre para nosotros así. Vengo a derramar mi corazón, mi alma, delante de ti, Señor. Hasta aquí tenemos unos puntos, una visión un tanto egoísta de la oración, porque hasta ahora lo que yo he hecho es traer mis cargas, mis pesos, todo lo que no me gusta dentro de mí y voltearlo por completo delante de Dios. Recuerden que como estamos en una relación, ahora es tiempo de hacer otra cosa, porque yo no voy a ir a una persona para quejarme continuamente y decirle: mi vida es oscura, es negra, mi vida solo tiene problemas, este otro. Quizás esa persona me oiga una vez, 2 veces, 3 veces, pero si yo continúo en la queja, esa es como mi costumbre, entonces voy a anular esa relación más tarde o más temprano. La otra persona va a decir: no, yo no puedo soportar esto. Si estamos hablando de 2 personas, es para compartir, para dialogar. Y aquí solamente este individuo está desocupándose, está consiguiendo su reposo, pero el mío, ¿dónde está? Afortunadamente con Dios no es igual. Dios nos puede oír quejarnos muchísimas veces, pero siempre nos va a encauzar hacia otra forma de ver la vida. Nuestras quejas continuas, repetitivas, casi obsesivas, se deben a que estamos mirando nuestro yo en forma ególatra. Cuando empezamos a mirar las cosas del cielo, nos desprendemos automáticamente de la egolatría. Y es por eso que después de haberle pedido al Señor que reciba mis cargas y de haber derramado mi alma, debo proceder a hacer algo que es muy espiritual: alabarlo, adorarlo y alabarlo. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que el Señor es Dios. Eso es alabarlo, eso es adorarlo. Señor, tú eres Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi creador. Eres el que me da vida todos los días. Eres el que trae a mí cada cosa que cubre mi necesidad. Eres el que ha traído estas personas junto a mi vida, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú controlas todas las cosas. Ahí lo estoy reconociendo. Estoy entrando en la esfera espiritual y celestial, donde estoy viendo a Dios como es, de acuerdo a lo que me ha enseñado la Biblia. Ya me salté de ese ancla, de ese estado lastimero, donde solamente veía mis dificultades y problemas, y ahora veo al dador de toda bendición y lo reconozco. Reconoced que el Señor es Dios. Salmos 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso necesitamos la oración. Por eso vamos a Dios, para mostrarle nuestras necesidades, pero para reconocerlo a Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué importante es esto para los corazones tan orgullosos de hoy en día, tan independientes de hoy en día,
tan poco comprometidos de hoy en día. Todo eso es porque no reconocen a Dios como el Señor, el que nos hizo, nuestro Creador, y el pastor de su pueblo, el padre de su familia, la familia de Dios. Si reconociéramos esas cosas, nos quedaría muy fácil alabar el nombre de Dios, muy fácil adorarlo. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como siempre he dicho, no se trata de alabarlo por alabarlo, sino que cuando entramos en la dimensión de la alabanza, entramos en la dimensión de la realidad y de la verdad de Dios. Salimos de la, entre comillas, realidad del diablo, mentiras del diablo de este mundo, y empezamos a ver por qué la Biblia dice las cosas como las dice. Entonces nos empezamos a conectar, a identificar con esa visión elevada de las cosas de Dios. Y no estoy hablando del futuro, estoy hablando de cómo Dios ve tu necesidad, ve tu hambre, ve tu dolor, cómo ve tu prueba. Tú lo puedes ver como una desgracia, como una maldición, pero Dios lo ve de otra manera. Cuando tú te subes de sobre la queja, entonces logras ver como Dios ve, y ahí es donde empieza a cambiar el sentido de esa maldición o prueba y convertirse entonces en bendición y regalos. Por eso, cuando tú lo reconoces en todos tus caminos, cuando estás despierto, cuando estás dormido, cuando alabas, cuando oras, cuando comes, cuando trabajas, reconoces que todo es de Dios, Él endereza tus caminos, o sea, te bendice. El camino que antes era retorcido, ahora se enderezó. Un quinto punto: ya lo adoré, ya lo alabé, antes de eso ya le había entregado mis cargas, ahora me aquieto. Isaías 30:15. Han pasado unos minutos en los cuales yo les puse toda mi necesidad. Ahora dice Isaías 30:15: porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Qué es estar quieto en reposo? Pues simplemente tú ya trajiste todo lo que tenías dentro de tu corazón. Ahora esperas a ver qué es lo que va a hacer Dios. Puede pasar muchas cosas. Puede que no pase absolutamente nada. Dios lo único que quería era que tú te acercaras sin palabras de parte de Él. De hecho, así puedes iniciar algunas oraciones también, sin palabras de parte tuya. Señor, me voy a acercar a ti. No te voy a decir nada, Señor. Solo quiero estar en tu presencia. Si me quieres hablar, Señor, amén. Si no, permíteme solo disfrutar de tu presencia. En descanso y en reposo seréis salvos. Aquí la salvación se refiere a esa salida del estrés, de la ansiedad, de la agonía, de la vida cotidiana. Por eso es tan importante la oración. Aquí es donde recargamos baterías, no solo espirituales, sino también emocionales y físicas. La oración es el motor que te da fuerzas para un nuevo día. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahí es donde el cristiano va creciendo en entendimiento, va creciendo en paciencia, va creciendo en mansedumbre, va entendiendo el corazón de Jesucristo, va entendiendo la obra callada del Espíritu Santo. Pero dice este versículo: y no quisisteis. Ocurre que por la cultura hemos recibido un adoctrinamiento tan intensivo de parte de Satanás que todo lo que nos rodea, o gran parte de ello, está dispuesto para mantenernos acelerados, con una mente
solo pensando y no llegando a ninguna parte concreta. El televisor, el computador, los celulares, el vehículo automotor, todo está para que nos metamos dentro de ellos y vayamos a otro universo que sigue siendo siempre material. Porque el diablo sabe perfectamente que la fortaleza está en la quietud y en el reposo del creyente. Entonces ha tomado a esta generación y la ha llevado a un grado extremo de inquietud. Ustedes pueden perfectamente ver cómo los niños están naciendo cada vez más hiperactivos. Están viendo cómo los adolescentes llegan a una visita, a una reunión social, poniendo una cara de disgusto mayúscula y de una vez cogen el celular y se meten de cabeza entre él. No quieren abrir su corazón, no quieren compartir. Y ahí de que alguien les diga algo. No quieren abrir para nada su interior, su intimidad. Pero en redes sociales sí la abren y entonces ahí es donde se aprovechan de ellos. Cuando esté quieto, porque entendí la importancia de la quietud, porque a pesar de haber sido educado en estrés y en acelere, ahora hago el ejercicio espiritual de postrarme en quietud durante unos minutos. Entonces ahora puedo oír lo que me quiere decir el Señor. Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Esta es una descripción espiritual de nuestra vida cotidiana. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, no solo del desayuno, el almuerzo y la comida en tu mesa de comedor, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. La palabra de Dios es alimento espiritual y también físico. Cuando tú estás en paz, en calma, en quietud, esas enfermedades degenerativas, incluido el cáncer, tienden a regresar, a aminorarse. Problemas inflamatorios de huesos, de músculos, problemas crónicos. Está comprobado médicamente que la relajación espiritual, aún en falsas religiones, provoca bienestar sobre el cuerpo. Con mayor razón, si es con el Dios verdadero, puede haber sanidades. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un versículo que casi nunca he oído predicado. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando lo predican, casi siempre se refieren a la palabra escrita del Señor, y tienen toda la razón estos predicadores, porque la principal base de la vida cristiana es la escritura de la Biblia. Esa es la palabra de Dios como base para que algún día el cristiano que ya ha madurado en la palabra escrita pueda empezar a oír la palabra hablada de Dios. Esto no se le puede enseñar a un recién llegado, porque lo más seguro es que entonces no oiga la voz de Dios, sino más bien la propia voz o la voz del diablo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los siguen, dice allí, las ovejas, porque lo conocen, porque reconocen su voz, porque saben dónde está la verdad. Se necesita conocer la escritura para poder oír entonces bien la voz de Dios al corazón. Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie ha visto el Espíritu Santo al lado del pastor en el púlpito, o sentado junto al creyente ahí en la silla, mostrándole lo que quiere decir la Escritura. Esto se refiere a algo que es espiritual. Él enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por tanto, al creyente que está dispuesto a seguir a Dios, le muestra dónde está la verdad y dónde está la mentira, para que no la siga.
le enseña todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Dice aquí, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es todo lo que el Señor nos ha dicho? Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones. Lo que está en el Evangelio. El Evangelio no son solamente los 4 de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es la buena noticia de la salvación que está en toda la Escritura. Entonces, os recordará significa que en algún momento este creyente que está en comunión con el Espíritu Santo de Dios leyó la palabra, la guardó como tesoro, pero no se volvió a acordar de ella, y sin embargo el Espíritu Santo viene y se la recuerda. ¿A dónde? Al corazón, a la mente. Esta es la voz suave de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y para terminar, hermanos, el sexto punto es, si hemos logrado captar bien los 5 puntos anteriores, entonces vamos a entender que este es el punto donde podemos decir que así es como yo voy siendo transformado. Yo puedo ir a una iglesia, congregarme en 1000 cantidad de veces con los sermones del pastor y sin embargo no ser transformado. La transformación no la produce el pastor, la produce el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, si este oyente guarda juicioso la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra más tarde o más temprano y va a empezar a ser transformado. ¿Qué es eso de ser transformado? Es que no sé si algunos tienen un concepto un poco errado de que se conviertan como en ángeles flotando o que irradien tal resplandor que todo el mundo se asuste. Nada de eso. Es que si tú antes eras egoísta y todo lo querías para ti, ahora ya piensas en los demás, piensas en quitarte esas comodidades para que los otros estén cómodos, piensas en trabajar para bendecir a otros, para ayudarlos. Ser transformado es dejar los vicios que traíamos de la vida anterior, el cigarrillo, el licor, las drogas y todos los otros pecados. Eso va siendo tocado continuamente por el Espíritu Santo y lo que antes te gustaba tanto ya no te atrae ahora. Tú notas que está siendo cambiado. Los demás te lo dicen. Oiga, se le ve una paz especial. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Usted está como más tranquilo, como más plácido, más dulce. ¿Sí? El carácter de Cristo está siendo formado en ese creyente. Segunda de Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, aquí podríamos poner un paréntesis, este puede ser el momento de la oración, como la estamos viendo aquí. Nos acercamos a Dios, le entregamos nuestras cargas y después lo contemplamos a Él, a través de la adoración y la alabanza, y de la quietud y el reposo. Lo contemplamos, miramos el cielo, las cosas que son de arriba, ya no miramos las cosas que son de la tierra. Entonces, continúa el versículo 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando miramos la imagen del Señor, aunque sea borrosamente, esa imagen va siendo colocada en nosotros. Vamos siendo transformados hacia esa imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios. Él va copiando su carácter y su temperamento en nosotros. Es el Espíritu del Señor el que hace eso. Y terminamos con Éxodo 34, 29 y 35. Éxodo 34, 29 dice: y sucedió que, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Pero pastor, usted acaba de decir que la transformación no es volverse resplandeciente. Sí, lo que ocurre es que Moisés vivió unas experiencias fuera de lo común. Aquí, por ejemplo, en este momento, prácticamente llevaba 2 periodos de 40 días junto con Dios en el monte Sinaí, 80 días continuos.
¿Qué comió? ¿Qué bebió? No sabemos, pero el Señor lo sustentó. Y estaba tan pegado a Dios allá arriba, que la gloria de Dios, el brillo de Dios, se pasó a la vida de Moisés. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos pasa de su vida, de sus bendiciones, de su gloria, de su poder. De alguna manera la parte del espíritu sí se trata un poco de energía. Quizás este tema sirva para muchas críticas, pero así es. La parte espiritual es subirse del escalón material, que es inferiorísimo, al escalón espiritual, que es muy, muy superior en energía y en otras muchas cosas. La energía es solamente parte de eso. Moisés recibió de ese brillo de Dios. Y el 35 dice: al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Aquí ya no es los 80 días en el monte Sinaí. Ahora se refiere a que Moisés quedó tan lleno, primero de ese encuentro en la zarza ardiente, y después de esos encuentros continuos cuando el Señor Dios le daba instrucciones para sacar a su pueblo. Y la experiencia máxima aquí fue en el monte Sinaí, que entonces Moisés ya no podía vivir sin eso. Y iba continuamente al tabernáculo de reunión. Y allí entraba y se reunía con Dios. Y dice la Biblia que al salir resplandecía. Puede que nosotros no resplandezcamos físicamente después de estar en comunión con Dios, pero espiritualmente sí. El acercarnos a Dios en la oración, el encontrarnos con Dios, hace que vayamos creciendo interiormente y entonces los demás vean algo en nosotros que quizás les cause curiosidad y quieran seguir el mismo camino. Lo importante aquí, hermanos, es que la transformación del ser humano, del Hijo de Dios, la produce Dios a través de la comunión con Dios. Lee tu palabra, busca de Dios, porque te va no solo la vida, sino la espiritualidad, el gozo, la paz y la esperanza. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos cosas grandes y ocultas que quizás no conocíamos, Señor. Gracias por enseñarnos el camino, la verdad y la vida para llegar a ti, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que tienes bendiciones continuas para derramar a manos llenas sobre aquellos que se arriesgan a buscarte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios increíblemente generoso y siempre das de ti mismo, das y das y das a todo el que se acerca a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.